solamente de la localidad, sino de las oportunidades que ofrece la región, de las oportunidades que ofrece nuestro país, con una mirada hacia el mercado internacional, que eso es lo que las pasifloras justamente se producen, no solamente para atender el mercado interno, sino fundamentalmente para atender el mercado internacional, que es donde existe un alto consumo de estas frutas. Quiero leerles el concepto porque es importante qué cosa se entiende por desarrollo local. Y dice, es un proceso de concertación, y eso es parte de la asociatividad, que empecemos a concertar, que empecemos a generar confianza entre nosotros, entre los actores públicos y privados que interactúan en un territorio para impulsar con la participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos y ciudadanas un proyecto común. Ese proyecto común puede ser en este momento justamente fortalecer la cadena de las pasifloras en las localidades, que implica la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social, cultural, sustentabilidad ambiental, participación de la mujer y de los jóvenes con el fin de elevar la calidad de vida de cada familia para contribuir al desarrollo del país y enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y transformaciones de la economía internacional. Si no nos vemos hacia nuestro interior, lo que nosotros tenemos, y hacia dónde estamos yendo, no tenemos un proyecto en conjunto y con una visión de largo plazo, el desarrollo local no es factible. Y tengan en cuenta que en el desarrollo local se ve el enfoque de cuenca, el manejo de los recursos naturales, el enfoque de la sostenibilidad de los recursos naturales, agua, suelo, la incorporación de los jóvenes y la incorporación de la mujer. Todo ello en articulación con las instituciones públicas y privadas que existen en un territorio. ¿Cuáles son los componentes del desarrollo local? Cuando empezamos, ¿qué cosa significa hacer desarrollo local? ¿Para qué hacemos desarrollo local? Tenemos que pensar en cada uno de estos 6 componentes que señalamos acá. Para tener calidad de vida, tenemos que tener un proyecto común. Y un proyecto común puede desarrollarlo una propia organización, que existen asociaciones, existen cooperativas, existen clústeres en determinados territorios, eso lo definen los actores locales. ¿Para qué? Para atender los retos de la globalización, para atender los retos de la competitividad. Con la participación ciudadana es fundamental generar este desarrollo local en un territorio definido. Lograr la identificación, el desarrollo de las pasifloras en la zona de costa y también ahora en la zona de selva, tiene que estar bien definido dónde podemos tener oportunidades para generar. Y para eso es clave la concertación público-privada. Sobre todo al sector empresarial y a los productores agrarios, tienen que ver en los funcionarios públicos en el Estado a sus aliados, y nosotros estamos como funcionarios públicos para servir a los actores privados, y ese es nuestro rol. El otro aspecto clave, que este es un recuerdo que la mayoría ya debe conocerlo, se los han repetido muchas veces, y solamente tiene el objeto de precisar algo que no debemos olvidarnos, que es la competitividad y cuáles son algunos de los ejes estratégicos que deben desarrollarse. Y eso es, la competitividad, decimos, es la adecuación de la estructura productiva de un país o empresa para producir con máxima calidad. Todo el rato nos han hablado de la calidad que tenemos nosotros y tenemos que hacernos reconocer por esa calidad. Al menor costo, con el mejor servicio al cliente. Ello se traduce en un fuerte dinamismo y capacidad de incrementar sostenidamente su desempeño en el mercado. ¿Y cuáles son las estrategias que debemos hacer para que se desarrolle la competitividad? Estrategias de reducción de costos. Si nosotros no elevamos la productividad, bien difícil que reduzcamos los costos. Entonces es fundamental el trabajo tecnológico de los productores agrarios. La estrategia de diferenciación del producto.
Eso es muy importante. Acá nos han hablado de las diferentes diferenciaciones, que es fresco, congelado o en jugo, y hay otros productos más. Estrategia de mejora de los servicios. El productor necesita toda una serie de servicios para poder desarrollarse competitivamente, como la capacitación, la asistencia técnica, que muchas veces no les llega de parte del Estado, y el Estado solamente puede llegar con servicios de ese tipo cuando el agricultor está organizado. Cuando el Estado y el sector privado, la empresa, se unen para poder llegar a ustedes, pero con grupos que permita reducir costos, que no se encarezca el proceso de capacitación y asistencia técnica. Estrategia de la mejora, estrategia de adecuación de los patrones de consumo y distribución es aspecto clave de la competitividad. Y ahora veamos qué es la asociatividad empresarial. Y estos son conceptos de la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo accede a la inteligencia artificial. Ya no tengo que romperme la cabeza para traerles un concepto y estar buscando libros. Simplemente le digo, oye, dime qué cosa es asociatividad empresarial en pequeños productores agrarios y en empresas en el Perú. Y la inteligencia artificial me responde, y me responde bien cuando hacemos bien las preguntas a la inteligencia artificial. Hay que saber hacer las preguntas a la inteligencia artificial. Y bueno, acá hay dos conceptos, uno que está vinculado al pequeño productor y otro que está vinculado a la articulación entre las empresas y los productores. El primero dice, la asociatividad empresarial empodera a los pequeños productores agrícolas al permitirles superar sus limitaciones individuales, mejorar su productividad y calidad y acceder a un mayor y mejor mercado. Pero para que sea efectiva se requiere una gestión estratégica y continua que integre la capacitación y la innovación. La innovación es fundamental y la innovación tecnológica es clave para el desarrollo de nuestra realidad productiva. El otro concepto vinculado a las empresas, a los productores individuales y a pequeños grupos asociados es un esfuerzo conjunto de empresas o productores individuales que mantienen su independencia jurídica. Estamos hablando de consorcios, estamos hablando de generar alianzas, pero trabajan en común para alcanzar objetivos definidos, generando un efecto sinérgico que maximiza sus fortalezas y minimiza sus debilidades. Y ese es el objeto principal, que crezcan y que las debilidades desaparezcan. Y una cosa importante dentro de la asociatividad es la generación de la confianza. Y la generación de la confianza muchas veces está dado por las relaciones continuas, el manejo transparente de las cuentas, el manejo transparente de todas las acciones que desarrollan en sus acuerdos y el cumplimiento de sus acuerdos. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de asociatividad para el acceso al mercado. Esto es un aspecto importante, sobre todo para los productores agrarios, para las empresas que hacen contratos con los productores, para no sé cuántos estarán acá todavía de la universidad, porque necesitamos gente que trabaje en el campo, jóvenes que trabajen en el campo. Esa es una debilidad que tenemos en el país, que fundamentalmente la juventud se dedica a las grandes empresas, a las empresas que están en las áreas urbanas, pero no hay profesionales suficientes para atender el campo, para atender las zonas rurales. Y ese es un reto que tenemos que asumir. Y bueno, las formas asociativas, las más conocidas que ustedes conocen, es las sociedades mercantiles, que se rige por la Ley General de Sociedades, las asociaciones civiles sin fines de lucro, que el Ministerio de Agricultura promueve bastante, Procompite a través de los gobiernos regionales promueve, y las cooperativas agrarias. Cada una tiene sus bases legales por las cuales. ¿Quiénes y para qué
La primera, la sociedad mercantil, es una sociedad de capitales que cotiza en bolsa. Las asociaciones es una sociedad de personas para la defensa de sus miembros. ¿Por qué decimos asociaciones para la defensa de sus miembros? Fundamentalmente son asociaciones sin fines de lucro, no son asociaciones comerciales que generan ganancias, son asociaciones de personas para la defensa de sus miembros. Así está creado en el Código Civil. Estamos hablando los términos que están en las bases legales. Las cooperativas son sociedad de personas, seres humanos, como base del desarrollo. Ser humano como base del desarrollo. ¿Cuál es la finalidad de una sociedad mercantil? Es realizar actos de comercio con fines de lucro. Las asociaciones es de representación, de gestión y defensa de los intereses económicos y sociales comunes a todos sus miembros. ¿Sí? ADEX lucha por todos sus miembros. Esa es una asociación. Cualquier asociación de productores lucha por el beneficio de sus miembros. Las cooperativas brindan servicios a sus socios al menor costo posible. Se distribuyen las utilidades. En el caso de las sociedades mercantiles, se reparten de acuerdo con el porcentaje de acciones. En las asociaciones, de acuerdo a ley, no se deben repartir las utilidades entre los asociados. En las cooperativas se reparten de manera equitativa en función a su participación de cada socio. Vamos aclarando este aspecto fundamental que es importante y vamos a hacer la comparación entre asociación y cooperativa agraria, ¿sí? Que son los dos modelos que utilizan los productores agrarios. Y la asociación dice, no hay un mínimo ni máximo de asociados, es ilimitado, salvo que en sus estatutos digan que solamente es 50, por decir, ¿no? Y en la cooperativa no pueden ser menos de 25 socios y el número es ilimitado, pero no puede ser menos de 25 socios. Una cooperativa que tenga menos de 25 socios ya no tiene los derechos de cooperativa. En la asociación, un asociado, un voto. Igual en la cooperativa, un socio, un voto. En la asociación, si cumple con los requisitos, puede solicitar el saldo a favor de exportador. En la cooperativa, tiene derecho a solicitar la devolución del saldo a favor del exportador, a que se refiere el artículo 33 de la ley de IGB, que es el todo. La asociación es una organización sin fines de lucro que se dedica a aspectos culturales, religiosos, educativos, que no generan lucro, pero si se dedica a la actividad lucrativa, como es el comercio, la SUNAT le pone el 29.5% de impuesto a la renta. ¿Sí? La cooperativa, el impuesto a la renta es cero por operar con sus socios. Ojo, es la relación entre cooperativa y socio. Y están inafectos por el acto cooperativo, entre cooperativa y socio. No estoy hablando de la relación con el mercado, no se confundan. Es la relación entre cooperativa y socio, porque la cooperativa los representa. La asociación, la ganancia no debe repartirse, como les decía. En las cooperativas agrarias, las ganancias se reparten entre todos los socios en función a la participación de los servicios en la cooperativa.